Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez. Hoy, como siempre, con una invitada de lujo, una invitada muy especial, una médico especialista, nefróloga, nuestra amiga, la doctora Alexandra Encarnación. Como siempre, trayéndonos un contenido importantísimo, de gran valor, de gran calidad, de salud, para que toda la población dominicana pueda entender mucho los conceptos y pueda dirigirse al médico especialista adecuado. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Realmente es bastante importante que el público en general pueda conocer cuándo dirigirse oportunamente a un médico especialista en nefrología. No, y una característica que me encanta de este programa es que ayudamos. Exacto, debe ser como lo ideal, ¿verdad? Poder ayudar a identificar ese momento o esas cosas que pueda tener, que sea lo indicativo de poder buscar a tiempo lo que se necesita. Contigo, y te voy a tutear por la confianza que nos tenemos de tantos años, algunos somos pequeñitas, de conocernos, y es que contigo quisiera hablar de enfermedades renales, pero de manera específica quisiera que hablemos de la enfermedad renal crónica. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que la enfermedad renal crónica últimamente ha ido en aumento. Según las últimas estadísticas, mundialmente se habla ya de que más del 10% de la población a nivel mundial tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Eso hablamos de más de 800 millones de habitantes a nivel mundial. Quiere decir que en un grupo de 10 personas, alguna de esas va a tener algún daño renal en cualquiera de sus estadios. O sea que realmente digamos que es una enfermedad que se está convirtiendo últimamente en una pandemia, por decirlo de alguna manera. Doctora, ¿y cuáles son los signos, los síntomas que puede notar el paciente sin ir a una consulta que le pueden inferir que puede tener o que está cursando con una enfermedad renal? Bueno, al principio, lamentablemente, cuando la enfermedad comienza en sus primeros estadios, no hay ningún tipo de sintomatología. Es lo malo que tiene, o sea, no hay un síntoma específico que el paciente puede decir, bueno, siento que debo ir al nefrólogo. Generalmente nos llegan pacientes por referimiento de otros especialistas cuando en alguna analítica aparece una creatinina quizás elevada. Pero cuando esa creatinina se eleva... La creatinina es un examen de rutina que usualmente todos los médicos desde medicina general solemos indicar para verificar la función renal. Exactamente. Y esa creatinina, lamentablemente, cuando aumenta, ya hay un daño, o sea, se ha perdido más del 60% de la función renal. O sea que realmente la idea, la intención es que en grupos de riesgo, los pacientes puedan ir a consulta de nefrología al menos una vez al año para que el nefrólogo y el paciente sepan cómo anda su función renal. O sea, no esperar que suba la creatinina. Pero cuando ya hay un daño importante, ¿cuáles síntomas podrían ser los que aparezcan? Principalmente náuseas, vómitos, cansancio, hinchazón en los pies, picor en el cuerpo. El paciente refiere que siente como sabor metálico en la boca y básicamente creo que dentro de todos, los más importantes, náusea y vómito. Casi a todos ya en una etapa bien avanzada es lo que presentan. Cuando un paciente ha avanzado de una enfermedad renal que pues aguda, incipiente, que no ha sido detectada y que pasa a un daño renal crónico, ¿el tratamiento es un tratamiento farmacológico o necesariamente y siempre debe ir este paciente ya a diálisis renal? Todo depende. La enfermedad renal crónica se gradúa por estadios y en dependencia de los estadios, pues cada estadio va a tener, vamos a decir, un manejo diferente. Ya los pacientes, por ejemplo, de estadio 1 y estadio 2, que son los pacientes que tienen una función ligeramente alterada, generalmente es control de sus enfermedades de base, sobre todo la diabetes, la hipertensión, controlar factores de riesgo. Pacientes ya en estadio 4, con una función renal por debajo de 30, ya están en prediálisis. Esos pacientes se pueden manejar con un tratamiento, como le llamamos, conservador. Podemos utilizar tratamiento médico tratando de prolongar esa llegada a diálisis y que la llegada sea lo más estable posible. Ya lamentablemente un paciente en estadio 5 o etapa terminal, como también lo conocemos, definitivamente el tratamiento es o terapia renal sustitutiva, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, o lo mejor, lo ideal sería un trasplante renal.
Bueno, eso es como en el mundo ideal. En el mundo ideal. Pero bueno, yo creo que podemos todos trabajar en educación de trasplante, o sea, que la población conozca la importancia de donar para que sepan que hay pacientes que necesitan esa vida que tú puedes dar una vez que hay un paciente fallecido. Bueno, eso es muy importante. Yo creo que es un tema que podemos debatir en otro momento, porque yo creo que tiene muchos matices y yo creo que nos abarcaría todo este tiempo. Sí, es un tema amplio. Doctora, ¿cómo puede un paciente evitar llegar a una enfermedad renal crónica? ¿Qué tiene que hacer este paciente? Por ejemplo, en el caso de la población de riesgo, sabemos que en nuestro país hay un alto índice de pacientes con hipertensión arterial, que hay un alto índice de pacientes diabéticos y con otras comorbilidades. Sí. Estos pacientes deberían ya, por sus antecedentes, ir a una consulta y tomar medidas preventivas. Claro. De hecho, las dos causas principales de daño renal o que llevan a un paciente a necesitar terapia de sustitución renal tipo diálisis, sea cual sea su modalidad, son la diabetes mellitus y la hipertensión. Y eso no es solo en Dominicana, eso es en el mundo. Esas son estadísticas mundiales. Y de hecho, si aquí hacemos un sondeo así rápidamente, aquí se invierte un poquito y la hipertensión vendría siendo como lo principal, pero igual tenemos muchísimos pacientes diabéticos. Son enfermedades crónicas que con un manejo adecuado, pues la llegada, o sea, el momento de un daño renal se enlentece bastante. Entonces, esos pacientes, ese grupo de riesgo que serían pacientes mayores de 60 años, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que en su familia ya hay un antecedente de un daño renal, los pacientes obesos, que son como entre la tercera y la cuarta causa de daño renal, la obesidad realmente también ha ido en aumento. Todos esos pacientes deberían al menos tener una consulta una vez al año con nefrología precisamente para poder estadificarlo y saber cómo vamos a manejarlo y que la progresión de ese daño renal sea lo más lenta posible o que no haya ningún tipo de progresión, que no llegue. Que sería lo bueno, que pudiéramos llegar a una prevención ideal y a una prevención tan adecuada que no lleguemos a un daño renal. Exacto. Hay muchos mitos en relación con este tratamiento en el daño renal crónico. Hay muchos mitos con el tema de la diálisis. Con frecuencia, si nos ponemos a conversar acerca de ello, mucha gente de la población nos dirá, por ejemplo, el sexo masculino tiene un temor importantísimo a pasar a diálisis porque cree que va a tener disminución en la calidad de su vida sexual. Hay mitos en población donde la gente cree que si llegó a diálisis es una sentencia de muerte. ¿Qué nos puede decir acerca de esta gama de mitos que yo sé que con frecuencia son las dudas más frecuentes que se presentan en tu consulta? Así es. Los hombres, yo siempre digo, los hombres, hay una mayor proporción realmente de pacientes masculinos con daño renal, lo vemos en las unidades de diálisis. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que el hombre va menos a las consultas. Exactamente, eso iba a decir, el hombre es un poquito como, digamos, como un poquito más descuidado. Las mujeres casi siempre vamos a nuestros chequeos de rutina, ya sea con el ginecólogo, con el médico internista, con el que toque, casi uno nunca deja de hacerlo. Pero oyendo la pregunta que me haces de los mitos, realmente ese que mencionas es uno de los principales. El paciente, cuando tú le dices por primera vez que ya tiene que llegar a diálisis, este paciente muchas veces te dice, doctora, pero yo prefiero morir antes de llegar a diálisis. Y tú le dices, pero si lo que yo te ofrezco es vida, o sea, es mejorar tu calidad de vida con la terapia. Porque ¿qué hacemos en la diálisis? Remover todos esos tóxicos que le están provocando al paciente la sintomatología, mantener ese equilibrio interno, el metabolismo interno de balance hídrico, electrolítico, ácido base. Y bueno, realmente al principio el paciente está en una etapa de negación y toca trabajar la parte psicológica muchas veces mucho más que la parte clínica, para que ese paciente pueda aceptar que ha llegado en un tiempo en que, o el momento en que ya no hay vuelta atrás, que ya lo que yo te puedo ofrecer es mejorar tu calidad de vida, pero puedo mantenerte bastante estable y tú llevar una vida totalmente normal. Hay pacientes en diálisis que tienen 12, 15 años dializándose, son pacientes que tienen su familia, que trabajan, que van a la escuela, porque van a una terapia
3 veces a la semana, se conectan durante 4 horas y bueno, tú tienes el resto del día para hacer las cosas que tienes que hacer. Y si llevas el tratamiento tal cual nosotros lo indicamos, pues de verdad que la calidad de vida es buena, de verdad que es así. Entonces, en ese mismo sentido, desde el punto de vista de lo que nos hablabas de los cambios por obesidad, porque tenemos un gran incremento en los cambios en el estilo de vida, porque a diario nos vemos con la situación de que tenemos que irnos desde temprano de la casa a ejercer tal vez jornadas laborales de muchas horas, a veces no nos hidratamos lo suficiente, a veces comemos comida rápida. ¿Cuáles son los factores que identificas tú como especialista que son, desde el punto de vista de alimentación, los principales que pueden alterar esta función renal, porque de alguna manera este riñón se vea más, forzado? Afectado, digamos así. Bueno, mira, en este caso realmente la poca hidratación. Vivimos en un país tropical, prácticamente con calor durante todo el año, o sea que la hidratación sería vital. Yo veo mucha gente con un garrafón de agua muy grande, pero no claro, pero no se la bebe. Exacto, la cosa yo es veo mucha gente con su gran galón y tú lo ves en la calle y un asiento en el metro, donde sea, ocupándolo. Un asiento para ti y un asiento para el galón, pero no te veo bebiendo el agua. Exactamente, la cosa es que llevemos el galón, pero que lo usemos el galón también, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la hidratación, no hay un número específico, una cantidad de vasos de agua quizás que debamos tomar. Eso va a depender mucho de la contextura del paciente, de su superficie corporal, del sexo, porque en cuanto a hombre y mujer, la superficie corporal pues varía. Pero lo que sí está, vamos a decir, más normalizado es que podamos tomar a diario más de 2 litros de agua, que equivaldría a más de 8 vasos de agua, aproximadamente de 7 onzas más o menos. El consumo de sal hay que disminuirlo lo más posible. Esa sal con esa gran cantidad de sodio realmente hace que el medio interno retenga mayor cantidad de líquido y, por ejemplo, en pacientes hipertensos, esto hace que la presión se mantenga elevada a pesar de utilizar tratamiento, o sea, hacen que sea más difícil el control. Eso es demasiado importante, porque usualmente tenemos la tendencia a agregar sal a alimentos que ya tienen sal. Que ya vienen con sal. Y ya vienen con sal, sin saber que estamos provocando un trabajo más intenso, en este caso para este bello órgano, el riñón, y que podemos modificar los niveles de la presión arterial, que le suba la presión, aunque usted esté tomando medicamento antihipertensivo. Exactamente, y luego te dicen, doctora, pero yo entonces no sé qué pasa, ese medicamento no funciona, porque papi se toma ese medicamento todos los días y siempre tiene la presión alta, pero papi come mucha bollería, muchos panes, mucha sal, y no se cuida en cuanto a la alimentación, y eso realmente hace que el control sea bastante difícil. El tema de la nutrición, o más bien comer saludable, es bastante importante. Es tanto así que pacientes que están en estadio 4, que es prediálisis ya, simplemente con hacerle modificaciones a su comida, a la manera y la cantidad que comen, sobre todo en las proteínas, hacer ese balance entre proteína animal y proteína vegetal, hace que la llegada a diálisis de este paciente se retrase por meses, muchos meses, simplemente con hacer cambios pequeños en lo que comemos. Pero y eso las es fascinante. cantidades. Eso es fascinante. Y tú sabes que fuera del tema alimenticio, bueno, antes de pasar a otra inquietud que tengo en relación a medicamentos, que ya te la voy a hacer, ¿qué experiencia o qué referencia tienes en relación al consumo de refrescos? Porque no te rías, es que uno se la pasa... pregunta hasta en consulta. Claro, es que uno se la pasa queriendo decirle a las personas que no consuman, por ejemplo, tantos refrescos, que está mal, que provoca daño, pero la gente a veces es un poco reacia a entenderlo. Y yo sé que en tu consulta eso es el día a día. Doctora, ¿puedo seguir tomando refresco? Así es. Pues con el refresco pasa que los refrescos tienen una carga importante de azúcar. Y aparte del azúcar, tienen una carga importante de fósforo, tienen fosfatos, sobre todo los oscuros, Coca-Cola, el de uva, sobre todo eso, tienen una mayor carga. Predispone mucho a la formación de litiasis, o como la gente lo conoce, piedras en los riñones, cálculos, así mismo. Y por litiasis renal, un paciente puede llegar a desarrollar enfermedad renal crónica, si tienen litiasis a repetición, si son litiasis maltratadas. O sea que realmente es
algo importante, pero a la gente le encantan los refrescos. Eso es algo o sea, que no hay una consulta donde alguien vaya que no pregunte, ¿y puedo tomar refresco? Y yo digo, pero si no tomas refresco, ¿qué pasa? O sea, no pasa nada, exacto, si no pasa nada. Vas a tener una vida más saludable. Más saludable, no solamente por lo de las enfermedades renales, porque también vas a disminuir el riesgo de desarrollar una diabetes que finalmente puede no solamente conducirte a una enfermedad renal. Entonces ahí vienen los problemas de las neuropatías, los problemas ópticos que puede presentar una diabetes. O sea, son muchas complicaciones que te puedes evitar con solamente dejar de tomar refresco. Excelente. Sabes que en nuestro país es muy común que los pacientes cuando tengan dolor de cualquier naturaleza, inmediatamente quieran automedicarse. Y usualmente los medicamentos que mayor frecuencia tienen en su uso pudieran tener un paso renal. Por favor, a mí me gustaría que en esta entrevista, casi consulta, me orientes un poquito a mi gente bella en relación a la medicación y el daño renal que se pueden provocar. Así es. La mayoría de los medicamentos, como ya bien tú mencionaste, la eliminación se hace a través del riñón. De hecho, cuando ya un paciente tiene un riñón dañado, esos medicamentos se van a calcular o se van a reajustar según la función que ese paciente tenga, según su función renal. Aparte de eso, es importante saber que hay un grupo de medicamentos, principalmente los AINES, dígase el diclofenac, naproxeno, ibuprofeno, que a todos nos encanta tomar por cualquier dolorcito que tenemos, sin prescripción médica. Esos medicamentos, ellos solo de por sí pueden provocar daño renal y un paciente puede hacer una lesión renal aguda que puede llegar a convertirse en una lesión renal crónica o enfermedad renal crónica por el simple hecho de utilizar analgésicos. Y mal utilizados. Mal utilizados. Fíjate que muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, hay gente que te dice, mira, es que me duele mucho la cabeza, y tú le preguntas algo tan simple como, ¿tú has tomado agua? Y, ay, no, yo no he tenido ni tiempo para tomar agua. Exacto. Tú tienes una cefalia probablemente por una deshidratación leve, pero tú te quieres ajustar un diclofenac. Un diclofenac. Claro, entonces no hay tiempo para llegar a la nevera y tomar el vaso de agua, pero hay tiempo para ir a la farmacia y comprar el diclofenac y tomártelo sin prescripción. Exactamente, esas son las incongruencias de la vida. Exacto. Entonces, en sentido general, ya veo que podemos disminuir muchísimo los riesgos para un daño renal crónico y que podemos incluso evitar llegar a la diálisis. Una de las cosas que más temen los pacientes una vez llegados a esta etapa de la diálisis es el retroceso. O sea, yo sé que mucha gente cuando va a tu consulta va con la esperanza de que una vez iniciado su tratamiento hay una vuelta atrás y la vida será como antes. Cuéntame. Así es. En una enfermedad renal crónica, realmente ya cuando el paciente llega a estadios finales, a la etapa 5 o etapa terminal, realmente volver a tener una función renal normal depende de si logro trasplantarme. Si yo logro trasplantarme, yo no rechazo ese riñón, puedo volver a recuperar mi función renal. Pero bueno, sabemos lo difícil que es ahora mismo, un poquito complicado. Pero bueno, ya este paciente... No tenemos cultura de trasplante o más bien cultura de donación en nuestro país. Y eso es algo en lo que realmente hay que trabajar, en educar a la población para que realmente vean la importancia de donar, no solamente riñón, cualquier órgano, porque vaya, una persona puede donar hasta 7 órganos diferentes, ¿verdad? Puede ayudar. Claro. Y somos de los países que más accidentes de tránsito tenemos, personas jóvenes que realmente podrían darle vida a alguien más. Pero bueno, con lo que me preguntabas, realmente el día a día, cuando un paciente llega a una consulta y tú le das ese diagnóstico de que ya voy a iniciar diálisis porque estoy en una etapa ya final, el paciente entra en una etapa como de negación, pero al mismo tiempo el paciente tiene como esa idea de que, bueno, ok, voy a iniciar diálisis, pero dentro de un mes, dentro de 2 meses, voy a volver a tener una función renal normal, doctora. Todo esto ya, yo me voy a dializar 2 o 3 veces y vuelvo a tener una función renal normal. Y entonces toca explicar, no solo al paciente, también a la familia, claro, que ya no va a ser así. Muchas veces ellos piensan que a lo mejor solo tienen afectado un riñón. Y ya cuando tú llegas a esta etapa están afectados los 2 riñones, porque si fuera un único riñón, pues el otro pudiera compensar la función del que se perdió.
Pero cuando ya llegamos a la etapa 5, que es cuando llegamos a diálisis, los 2 riñones han perdido su función y realmente, vuelvo y repito, a menos que el paciente logre trasplantarse, no vuelve a recuperar esa función renal. Doctora, ¿fumar puede afectar la función renal? Puede afectar la función renal, fumar. De hecho, hablamos muchas veces en nefrología de algunas reglas de oro para evitar el daño renal y no fumar está dentro de esas reglas de oro. Porque mucha gente cree que fumar solo afecta el pulmón. El cigarrillo afecta cualquier órgano. Claro. Porque realmente el cigarrillo provoca un daño sistémico a nivel arterial, a nivel de vasos sanguíneos y finalmente eso va también afectando todos los órganos que están irrigados por esos vasos sanguíneos. O sea que de manera directa o indirecta, todos los órganos pueden afectarse. Muy bien. Los niños, doctora, yo sé que usted no se dedica a la nefrología pediátrica, pero sé que sus pinceladas la tiene. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros niños para evitar que puedan llegar a una enfermedad renal y partiendo de los conceptos que usted maneja? Porque, por ejemplo, vemos que desde muy pequeños ya le insertamos un montón de comida chatarra en su merienda, los complacemos con los platanitos bien saladitos, los complacemos con el refresquito de la botellita que ahora viene coquetico y con el dibujito y con el muñequito pequeñito. Ayúdenos a proteger nuestros niños. Ahora viene para que quepa en la lonchera. Bueno, realmente con los niños, hay muchos niños en diálisis. Uno pensaría que no, pero hay muchos niños. Con los niños hay muchas cosas que, claro, podemos modificar, sobre todo en el estilo de vida. Desde pequeñitos, enseñarlos lo importante de tomar agua, de que el refresco es dañino, de la comida saludable, y eso viene de papá, porque papá y mamá son que preparan esa comida. Si papá y mamá no compran el platanito ni compran el refresco, pues ¿dónde ellos van a encontrar el platanito y el refresco? O sea que realmente los papás tenemos una responsabilidad para cuidar a nuestros niños, y eso es desde el principio. Cuando un niño comienza a lactación a los 6 meses, que ya ese niño va a comenzar a comer, lo ideal es que ese niño no consuma comidas con sal todavía, porque esa carga de sodio que tiene la sal para ese riñón tan pequeño es mucha, o sea, forza a ese riñón realmente a trabajar. Y es algo que cuesta por, digamos, por costumbres, por la manera en que hemos sido criados, porque si mi mamá, cuando yo tenía 6 o 7 meses, ya me daba arroz y habichuela del que ella cocinaba, pues porque yo no le doy a mi hijo también arroz y habichuela. Pero exacto. Ya nosotros que tenemos un poquito más de conocimiento decimos, bueno, pero es que sabemos que ese arroz y esa habichuela cocinado de tal manera le hace daño. Y entonces la gente dice, ¿y le vas a dar esa comida desabrida a ese niño? Con razón no se la come. Y yo digo, pero es que el niño no ha probado otra comida. O sea, él no sabe. Él no sabe a qué sabe una comida con sal. O sea, doctora, ¿puede entonces este daño renal crónico de la infancia presentarse en el futuro como un daño renal crónico, digamos, acumulado? Podría, claro, podría. Claro que sí. En el niño es un poquito más difícil porque en el niño vienen como enfermedades que pueden ser genéticas también, que pueden afectar el riñón, pero con malos hábitos alimenticios nosotros podemos fomentar a que ese riñón se dañe más temprano. Que sea un joven que a lo mejor a los 18 años ya tenga problemas de hipertensión, o que a lo mejor a los 15 años ya el niño es obeso, o que desarrolle un síndrome metabólico, y todo eso finalmente puede llevar a un daño renal. Pero por supuesto. Hoy estamos conversando con la doctora Alexandra Encarnación, nuestra nefrólogo de cabecera. La doctora es médico internista, pero es una apasionada de el riñón, nefróloga, y la doctora nos está dando matices acerca de las enfermedades renal crónicas, cómo prevenirlas y cómo tratarlas. Doctora, una vez que se ha hecho este tratamiento para enfermedad renal y que el paciente, pues, como usted nos explicaba, puede tener un estilo de vida más o menos, digamos, regular o llevadero, ¿debe el paciente ser consciente en esta etapa de que modificando su estilo de vida pudiera tener menos frecuencia en la diálisis, o la frecuencia sigue siendo la misma a pesar de que haga modificaciones? La verdad, ya en los últimos tiempos, con las actualizaciones que la medicina siempre tiene, hemos visto que esto de la diálisis, como todo, puede ser individualizado. O
O sea, yo puedo tener un paciente, lo habitual es que en hemodiálisis yo vaya 3 veces por semana y me conecte en una máquina durante 4 horas. Pero si yo tengo un paciente que tiene todavía diuresis residual, o sea, un paciente que todavía orina por donde él pierde líquidos, un paciente que se mantiene estable en su peso, un paciente que lleva la dieta, como le hemos dicho, siempre tiene sus analíticas en control, pues yo podría a ese paciente decir, bueno, te puedo dializar 2 veces a la semana. Vamos a ver cómo nos va. O sea, no a todos se le aplica el mismo tratamiento, aunque todos están conectados, digamos que en la misma máquina, claro, pero cada uno debe llevar un tratamiento individualizado. En medicina 12 o no son 4, nos han enseñado desde siempre y lo hemos aprendido, pero vemos que cuidarnos puede pues garantizar que tengamos pues mejor calidad de vida. Así Doctora, voy a hablar de algo que es un poquito doloroso en sentido general y lo voy a hacer de forma muy puntual, el costo. ¿Hay algún programa nacional que nos ayude con este costoso tratamiento? ¿Cómo se puede acceder a este programa? ¿Usted tiene algún conocimiento de esto? Bueno, para que veas que sí tengo. Actualmente yo soy la coordinadora nacional de este programa de diálisis del Servicio Nacional de Salud de Mejor invitada no podíamos tener en esta ocasión y hablar de eso. Claro, actualmente el Servicio Nacional de Salud tiene 2 programas, o sea, un programa de diálisis que contempla las 2 terapias, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Para hemodiálisis actualmente tenemos 33 hospitales en toda la geografía nacional que brindan el servicio de hemodiálisis y en terapia de diálisis peritoneal tenemos 7 hospitales que brindan el servicio. Son menos hospitales, pero la terapia de diálisis peritoneal tiene la particularidad de que el paciente se hace la terapia en su casa, no tiene que ir hasta el hospital. Excelente. Solamente va al hospital una vez al mes cuando le toca su consulta, pero sus terapias las hace en su casa, sus insumos le llegan a su casa de manera mensual con todo lo que necesite. Y todo eso va por parte del servicio. Y digo wow porque es sorprendente que este programa esté tan avanzado en República Dominicana. Sabemos que se enlentecen mucho los servicios de salud. Así y me alegra muchísimo que este programa esté así de avanzado y de actualizado. Sí, la verdad es que el programa funciona muy bien, muy bien. Actualmente tenemos 1.200 pacientes en este programa de peritoneal, en hemodiálisis aproximadamente 1.400 pacientes, o sea que en el servicio público actualmente tenemos alrededor de 2.500 pacientes en diálisis en el público, sin hablar del privado, o sea que son muchísimos más todavía. Pero es una noticia muy gratificante para todo nuestro país saber que contamos con un programa y me alegra muchísimo, doctora, que usted, nuestra invitada, sea quien pues esté actualmente dirigiendo. Así es. Doctora, ¿cómo podemos acceder a su consulta privada o a su consulta pública? ¿Cómo podemos contactarla? Bueno, consulta pública no tengo, o sea, no estoy en ningún hospital porque realmente mi trabajo es supervisar todas las diálisis públicas del país, pero a nivel privado sí tengo consulta los días martes en el Centro de Salud Integral y los sábados viajo hasta mi pueblo natal en las Matas de Farfán, a donde brindo mis servicios también. Pero qué interesante. ¿Algún teléfono, doctora, donde podemos comunicarnos? Oh, claro, al 829-726-9662. Esto ha estado buenísimo. Yo no quisiera despedirme, doctora, pero tenemos que irnos por cuestiones de tiempo. De verdad que muy agradecida por su presencia en nuestro programa, por habernos dado tanta luz acerca de estos trastornos del riñón. Claro. No, gracias a ti, la verdad, por la invitación, porque cada vez que podemos hablar y que esto llegue a la población y que la gente pueda saber cómo cuidarse o cuándo acudir al médico, realmente para nosotros digamos que es un plus, porque la prevención es la clave en todo. Si no hay prevención, luego que tenemos bastantes enfermedades y es más difícil y más complicado. Así que este tipo de programas me encantan porque ayudamos y enseñamos. Excelente. Con estas frases de la doctora Alexandra Encarnación, nefróloga, médico internista, despedimos. Esto ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez. Hasta la próxima.